La primera de ellas dijimos que cuando hablamos de la moralidad estamos diciendo dos cosas cuando preguntamos, y por eso y lo quiero repetir, cuando preguntamos por qué manda Dios que vivamos la santidad o la moralidad. Dijimos dos cosas de ella. La una es porque cuando usted y yo practicamos la moralidad, la santidad, usted y yo tenemos seguridad de que vamos a ver a Dios, porque el texto en Hebreos que leímos anoche nos dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, moralidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12:14. Y dijimos que este texto hacía eco de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 8 en las bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados los de limpio corazón, esos son los que están viviendo en santidad, los que andan en moralidad, ellos, porque de ellos verán a Dios, dice el texto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego dijimos que la segunda era porque sin ella no podemos ir al cielo. Y entendemos claramente lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia cuando tomó el ejemplo, cuando dirigiéndose a los esposos, lo contextualizó en la iglesia, diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que este texto nos está diciendo claramente es la obra que el Señor ha hecho en favor de la iglesia, pero esa iglesia debe de estar practicando este principio de moralidad para poder llegar a estar delante del Señor el día señalado y entrar en una relación con Él durante, escuche bien, durante todo lo que es nuestra estadía en el cielo, que es, que es la eternidad. Y por medio de este pasaje nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que practica la santidad. Y a la vez, cuando miramos este pasaje, el pasaje nos enseña que si no somos la iglesia que el apóstol Pablo está describiendo aquí, no podremos ser presentados delante de Dios y de Cristo mismo. Así que debemos ser la iglesia que nuestro Señor dice acá. ¿Esto qué implica? Esto implica que nosotros tenemos una demanda sobre nuestros hombros. Esa demanda es que estamos llamados a vivir en santidad, en moralidad, para honrar al Señor, exaltando al Señor y tener la bendición de poder estar en ese día presentándonos tal como el Señor dice que debe de presentarse la iglesia delante del Señor. Ahora, habiendo dicho esto, hay muchas cosas que podemos preguntarnos y podemos acercarnos a la palabra, como dije ayer, y preguntarle una vez más, cosas a lo que nosotros esperaríamos que la palabra nos conteste. Por ejemplo, ¿la moralidad es una práctica que se puede alcanzar? Algunas personas consideran que es algo muy difícil. Algunas personas consideran que la santidad es algo inalcanzable. Otros nos dicen a nosotros que en un mundo como nosotros, como el nuestro, es difícil vivir este tipo de moralidad que dice la Escritura, porque no hay hombre en la tierra que no peque. Entonces es muy difícil. Y de esta manera, algunos podemos justificarnos, algunos podemos creer que el pensar en que vamos a vivir este tipo de moralidad es una utopía. Otros pueden pensar que se trata de una vida demasiado sometida al legalismo, a una lista de prohibiciones, pero realmente eso no es lo que la Biblia nos presenta cuando lo vemos. Yo pienso que usted y yo debemos tomar con claridad los contextos bíblicos y aprender de lo que la Escritura dice antes de dar conclusiones que nos sacan como que del foco central
de esto nos colocan en una inhabilidad para vivir esta moralidad o nos lleva a justificarnos para no vivir en moralidad sino en inmoralidad y decir que es imposible. Cuando voy a la Biblia encuentro ejemplos de hombres que lograron practicar la moralidad y que se mantuvieron firmes, y no porque eran superhombres, sino que fueron hombres que entendieron claramente su responsabilidad delante de Dios, entendieron que ellos se debían al Dios eterno, que ellos debían honrarle al Señor y que ellos podían hacerlo mientras su mirada estuviera puesta en el Señor, su objeto de fe, su objeto de fidelidad, de confiabilidad fuera el Señor, ellos podrían alcanzarlo. Es más, hay textos bíblicos donde se nos dice que es por principios absolutos en la vida de esas personas que lograron vivir practicar esa moralidad o practicar la moralidad, que es bien interesante cuando llegamos a entenderlo. Voy a pedirles que lean conmigo el libro de Génesis. Si puede venir conmigo a Génesis y vamos a leer unos textos bíblicos en Génesis que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a sobreponernos ante excusas o razones que tengamos para decir que no es factible y que nosotros no vamos a lograrlo por alguna razón. Cuando venimos acá, quiero que lea conmigo el versículo 1 del capítulo 39 hasta el 9. Se necesita leer los textos para poder entender todo el contexto, aunque usted, si conoce y ha leído la escritura, sabe a qué nos vamos a referir. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto es bien interesante lo que estamos leyendo. Luego el versículo 4 dice: así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en él, en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí, dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Escucha esto: sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Algunas personas que conocen este texto piensan que esto es un idealismo y que lo que el escritor bíblico nos colocó es algo muy ideal, pero que a la verdad hombre en la tierra no puede practicar este tipo de conducta frente a ciertas tentaciones o a cierta oferencia, al ofrecimiento de alguien que realmente es atractivo a los ojos, que es hermoso, que es de bello cuerpo, y que a la verdad, pues, cómo desperdiciar un momento de esos. Entonces se trata el texto desde un ángulo muy idealista, por eso algunos no lo asumen como una verdad. No obstante, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es verdad,
y que Dios es veraz, tenemos que decir que lo que está aquí escrito sí aconteció, sí pasó, históricamente es una verdad, y el principio de vida sí se vivió en José, tal como dice la escritura. Hay una palabra clave que es la que nosotros tenemos que resaltar para no retomar todo el texto, pero las palabras claves están en este versículo que es de suma importancia, y el versículo es el versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Por qué? Mira lo que él está diciendo. Retomemos. Él primero le dice que en la casa de Potifar, en la casa, todo mayordomo, administrador y todos los que habían en la casa no había mayor que él en esa casa. En la casa. No está igualándose a Potifar, ni está diciendo que es mejor que Potifar, sino que después de Potifar, por la delegación que le ha dado, por la confianza que tiene Potifar en él, no hay otro mayor en esa casa. Primera cosa. Segunda cosa, no dice, ninguna cosa me ha reservado. En otras palabras, todo lo que los versículos anteriores nos dicen, aquí se resume. Dice que Potifar le entregó todo, tanto en la casa como en el campo, y Dios lo bendecía. Y todo se lo entregó en confianza, se lo confió a José. Pero dice claramente, y ninguna cosa me ha reservado, luego dice, sino a ti. Hay una salvedad. Dentro de todo lo que me ha dado, que nada me ha reservado, si hay una cosa que me ha reservado, si hay algo que hay reservado y que no lo puedo tomar, y que no está bajo mi orden, y que yo no puedo acceder a ello. Eso es usted. Y le dice a la mujer, sino a ti. Y luego le da la razón. Y la razón es por cuanto tú eres su esposa, tú eres su mujer, eres propiedad de él, no eres propiedad mía. No importa la oferta que tengo, no importa que tú estés ofreciéndote, yo sé que eres de mi amo y que es lo único que se me ha reservado, y tú eres su mujer. Y luego agrega estas palabras: ¿cómo pues haría yo este gran mal? Ojo, gran mal, y pecaría contra Dios. Hay dos cosas que el escritor está levantándonos aquí, y que las palabras que están aquí nos envuelven. Es que este hombre, que es un hombre que entiende qué es su comienzo, dónde comienza y dónde termina, él está evidenciando honradez, él está evidenciando ética, él está evidenciando integridad, él está evidenciando sinceridad por su amo. Eso es honradez, eso es integridad, eso es ética, eso es sinceridad, eso es lealtad, eso es confiabilidad, eso es saber dónde comienzo y dónde termino, hasta dónde voy. Lo que se me permite va hasta aquí y no voy a tomar más de lo que se me permite. Esto parece que muchos de nosotros tenemos que aprenderlo, porque a veces se nos permite una cosa y creemos que tenemos derecho sobre las que siguen. Pero si el Señor nos permite estar en tomar una posición y tener un terreno y tener un lugar, es hasta donde marquen los linderos, hasta donde marquen las fronteras donde yo debo llegar. Si se quiere, aquí José, en la práctica de la moralidad, él sabe, escucha bien eso, sabe trazar fronteras. Nosotros tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no ponemos fronteras. Debemos de colocar fronteras. Hasta aquí llegaré y de aquí no pasaré. ¿Y por qué? Porque hay razones. Y las razones son de peso. Y las razones demandan mi honradez, demandan mi integridad, demandan mi fidelidad, demandan mi lealtad, demandan que yo
me mantenga en una posición correcta, con una conducta correcta, sin agraviar, sin dañar, sin menoscabar, sin ceder a mis apetitos. Me demandan plantarme aquí y decir, hasta aquí llegaré y no pasaré. Eso es lo que está diciéndonos el patriarca José en este contexto. Luego él dice, y no solo yo tengo que honrar a mi amo, no solo tengo que ser leal a mi amo, no solo tengo que ser fiel a mi posición, a la confianza que se me ha dado, no solo tengo que vivir en integridad, no solo tengo que ser honesto conmigo mismo y con mi amo, y respetar lo que no es mío y no tocarlo, no solo eso, sino que más aún yo no voy a pecar contra Dios. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a honrar a Dios, yo voy a respetar a Dios, yo voy a ser leal a Dios, yo voy a vivir en justicia, yo voy a vivir en integridad. Lo que yo haga debe de agradar a Dios. Lo que yo haga no es, escucha bien esto, hermano, lo que yo haga no me va a mantener en tal lugar que yo no voy a desatinar, no voy a errar el blanco. Lo que yo haga será para honrar a Dios y exaltar el nombre de Dios. Y por eso él dice, no pecaría contra Dios. Nota esos dos argumentos que son los que mantienen firme a José en la práctica de la moralidad. Pregunta, cuando tú y yo miramos esto, ¿en alguna vez usted y yo hemos estado en un momento donde decimos no y nos paramos firmes? Yo no estoy haciendo la pregunta con el ánimo de juzgarte. Estoy haciendo la pregunta con el ánimo de que revisemos, porque tal vez en algún momento usted y yo hemos dicho no y nos hemos parado tan firmes que no ha habido manera de cambiar nuestra posición. Esa es la muestra de que nosotros sí podemos determinar una cosa y ser fieles a ella, y que la moralidad es posible. ¿Qué hace posible aquí la moralidad? La moralidad hace posible que haya un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo, que haya un hombre que respeta a Dios y respeta a su prójimo, que haya un hombre que honra a Dios y honra a su prójimo, que hay un hombre que es íntegro para Dios y es íntegro para su prójimo. Hay un hombre que no defrauda la confianza delante de Dios y tampoco delante de los hombres. Su vida, su conducta, su ética está firme. Si se quiere, aquí hay un principio que encierra todo. Aquí hay temor a Dios. Y cuando hay temor a Dios, entonces tenemos una motivación correcta para una conducta correcta. Y esa motivación correcta para una conducta correcta nos lleva a amar a Dios y al prójimo a la medida de lo que Dios ha establecido. No sé si esto es claro y me hago entender, pero quisiera que tú, hermano, tuvieras presente eso, porque José pudo lograr la santidad, la moralidad, manteniéndose alejado del adulterio. En este caso encontramos que él no es un superhombre, pero es un hombre que entiende claro cuáles son, dónde comienza, dónde termina, cuáles son las fronteras que tiene que marcar a su alrededor y qué es la verdadera motivación para mantenerse en esa moralidad. ¿Sabe cuál es? El temor a Dios, el cual me lleva a amarle a Él y amar a mi prójimo. Esto es sumamente valioso. Pensemos en otra persona en la Escritura. Sin duda hay muchos, pero déjeme en estos minutos que considero que son propicios para hablar de un ejemplo más en la Biblia. Quiero tomarlo desde el libro de Daniel. Casi que estos ejemplos son los más radicales en la Escritura, pero no los únicos. Quiero que lo sepan. Y cuando tomamos a Daniel, encontramos que Daniel es otro personaje
que logra practicar la santidad que Dios demandaba de él, aunque estuviera igual que José en una tierra lejana. En Daniel capítulo 1, versículo 8, el texto nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Nota lo que es la fórmula. Yo determino, por lo tanto, de lo que determino me lleva a hacer una petición. Lo que determino me lleva a mostrar qué es mi querer. Lo que determino me lleva a evidenciar mi carácter, me lleva a evidenciar mi conducta. Y aquí encontramos a Daniel. Cuando miramos la vida de Daniel, yo tengo que decir que Daniel, al igual que José, no era un superhéroe de la época. Digo de la época porque los superhéroes han existido todo el tiempo y algunos superhéroes que nosotros tuvimos cuando éramos niños y que llegamos a la juventud aún son superhéroes que hoy se nos ponen delante de nosotros, toda vez, por ejemplo, que hoy Superman está vigente en medio de nosotros cuando desde niños nosotros sabíamos algo de Superman. Pero Daniel no es, ni José no es un Superman, es un hombre. Y ese hombre, como tú y yo, sujeto a pasiones como las que tú y yo tenemos, porque no es un superhombre, está sujeto a pasiones como las que usted y yo tenemos, con las que combatimos a diario. Este hombre toma una decisión, está en una tierra lejana, está en una posición semejante a la de José. José era un esclavo que había sido vendido por los ismaelitas a Potifar. Daniel aquí está en el exilio y es súbdito del rey Nabucodonosor, rey que triunfó sobre Jerusalén y conquistó Jerusalén y destruyó la tierra de Jerusalén y llevó consigo familias enteras y llevó consigo una cantidad de personas en cautiverio, exiliado de su tierra, cautivado en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Pero como el rey tenía un dominio sobre el mundo entero, para él gobernar con mayor objetividad, él no podía dejar de lado algunas cosas que eran necesarias, como por ejemplo, tener personas sabias de cada una de las tierras de donde tenía cautivos, tener esas personas entendidas de conocimiento, personas que conocían bien sus costumbres, las costumbres de su tierra, que conocían bien el idioma. Él tenía que contar con ellos y traerlos consigo y que esas personas le ayudaran. ¿En qué sentido? A conocer mejor quiénes eran las personas que él había vencido y que ahora tenían cautividad, y él quería que esas personas estuvieran a su lado. No obstante, su posición, siendo buena comparada con la de los otros, era una posición igual de esclavo y debían de someterse a todo el edicto del rey, porque en la voz del rey estaba la muerte y en la voz del rey estaba la vida. ¿Qué acontece? Aquí en medio de esto hay una orden decretada por el rey de que estos muchachos que están allí y que le van a ayudar al rey, en lo que ya dije, ellos debían de alimentarse muy bien. Y el rey consideraba que la manera de alimentarse bien era comer de la porción de la comida de él. De lo mismo que él comía, ellos debían de comer. No obstante, se sabía que muchos de los alimentos que comían estos reyes eran cosas sacrificadas a ídolos porque era la costumbre, a sus ídolos porque era la costumbre. Y no era de acuerdo a la dieta de estos muchachos, sino a la dieta del rey. Por lo tanto, para este momento la dieta que el rey estaba colocando iba en contravía con la dieta de Daniel. Y la alimentación que él iba a tomar era comida ofrecida a ídolos y era comida que no era de acuerdo a la dieta y que alguna de ellas era considerada inmunda para los hebreos. ¿Qué sucede? Daniel se da cuenta de lo que va a comer y sabe que eso lo va a contaminar.
Porque es bien interesante que entendamos esto. A Daniel se le lleva al palacio y se le pone a estudiar la nueva en las universidades de este lugar para que ellos tuvieran el conocimiento de los caldeos. A Daniel se le cambia su nombre. A Daniel se le comienza una nueva educación, se le comienza a reeducar, si se quiere esa palabra. Y Daniel no tiene problema por eso, porque el tener conocimiento de algunas cosas no es el problema. El conocer nuevas cosas, el tener nuevas cátedras, el conocer nuevas, nuevas tesis, no importa. Esto es importante, las nuevas enseñanzas para él. Pero una cosa sí iba a contaminar, era aquello que entraba, porque lo que entra es lo que contamina. Para Daniel era eso importante y él determina, no voy a contaminarme. Bueno, usted conoce la historia. Y como usted conoce la historia, permítame abreviársela así de esta manera. Daniel vivió una moralidad en medio de un mundo inmoral. ¿Y cómo lo logró? Lo logró por una determinación. Porque él sabía que su vida debía de ser santa delante de Dios y sabía que si comía estos alimentos se iba a contaminar, por lo tanto iba a atentar contra los principios morales y contra la santidad que él debía reflejar, y determinó no. Entonces, cuando llegamos a esto, tenemos que decir, venga, preste atención, que sí es posible practicar la moralidad en un mundo como el nuestro. Oremos.